gracias a iVascular por la invitación. Es un placer, un honor para mí estar acá en la Patagonia Argentina. Gracias a todos los amigos argentinos que me hacen siempre sentir en casa. Bueno, vamos a hablar de los resultados de Evolution Pro en flexión. Esta es mi disclosure. Y los datos que voy a mostrar, que ya los he mostrado anteriormente, hacen parte de un estudio observacional que hace parte del Thoracic Peripheral Registry, y este es un subanálisis al interno del cual hay un subanálisis en flexión. Son datos de 16 centros en Argentina, más algunos casos que incorporé yo desde Italia, y vamos a hablar de 182 stent en 171 pacientes. El objetivo era de demostrar eficacia y seguridad de Evolution Pro en fémur, en el segmento femoropopliteo, y siendo un registro real life, incluyendo todo tipo de lesiones, TASC A a D. La población que incorporamos fue la típica población con peripheral arterial disease, proporción en edad, proporción hombres-mujeres, múltiples comorbilidades, pacientes con múltiples tratamientos farmacológicos, típica población de pacientes con arteriopatía periférica. Importantísimo para subrayar, a diferencia de muchos estudios que se proponen ser real life pero no lo son, bueno, el puntador no funciona, es que más de la mitad de estos pacientes están en isquemia crítica. No vamos a hablar de pacientes solamente claudicantes. Y como pueden ver, muchos pacientes que refleja la real life de esta población, que ya han sufrido amputaciones, que ya han sufrido revascularización quirúrgica, o en algunos casos que también han sido sometidos a revascularización endovascular y segunda tratamiento o failure del tratamiento anterior. Siendo más del 50% de pacientes con isquemia crítica, tenemos el cálculo de la Wi-Fi, demostrando que eran pacientes que presentaban lesiones ulcerosas, que tenían infección de las úlceras y que tenían un cierto grado de isquemia a nivel del pie. Y cuando analizamos la clase de Rutherford vemos que hay una muy buena distribución entre la Rutherford 4 o 5, que son las más frecuentes, menos frecuentes las 6, y en los pacientes claudicantes, no funciona, la mayoría son pacientes de Rutherford 3, es decir, de claudicación limitante a corta distancia. Fundamental, nuevamente, para aclarar que es un real life, es que se incorporaron todo tipo de lesiones, pero es interesante subrayar que la mayoría de las lesiones fueron TASC C y D, es decir, las lesiones más complejas, en casi el 65%. Y lo mismo cuando hablamos de calcificaciones, calcificación moderada y severa en el 88, casi 90% de los casos, siendo sí la calcificación severa del 17%, así como también la calcificación menos importante, solo del 12%. Es decir, nuevamente, la gran mayoría de los pacientes que tratamos presentan calcificación moderada. Ha habido necesidad de TIALAR. Lo más importante para subrayar en los pacientes que tuvieron una reintervención fue que en la gran mayoría fue fácilmente resolvible y se pudo hacer drug-eluting-balloon, no hubo necesidad de hacer grandes saltos mortales, y fíjense que en los pacientes con Rutherford 5 y 6 que han sido sometidos a una amputación menor, la gran mayoría de estos pacientes presentaban el stent permeable al momento de la amputación, el 92%. Es decir, no hubo amputaciones que fueron o en relación a una oclusión del stent. Pero bueno, bajemos un poco más sobre los datos. Tuvimos una permeabilidad primaria del 78.7% a 24 meses, que está súper en línea con la gran mayoría de los stent, inclusive de los stent miméticos. Es para 2 años en pacientes con arteriopatía multinivel y multivaso, es un resultado excepcional. Y lo que más nos interesa desde el punto de vista clínico es la sobrevivencia libre de reintervención. Como decíamos antes con Guillermo, no es fundamental la permeabilidad en isquemia crítica, sino es fundamental que el paciente cicatrice, no sea sintomático y no necesite una reintervención. Y estos pacientes estuvieron libres de reintervención en el 92.5% a 1 año y en el 80.7% a 2 años, nuevamente confirmando la bondad y la performance de Evolution Pro, perfecta y en línea con los mejores stent actualmente disponibles en el mercado.
La pregunta surgió si actualmente pero hay una indicación, todavía hay una indicación para el stent en poplitea. Esta mañana quedó claro que claramente necesitamos los stents femoropopliteos. Entonces sí hay una indicación, les voy a hacer ver un caso. Es un paciente de 83 años, varón, diabético, dislipidémico, hipertenso, múltiples comorbilidades, isquemia crítica del pie derecho, clase de Wi-Fi 231 con una úlcera de la transmetatarsiana. Ahí vemos el caso, acceso anterógrado ecoguiado, ven la infusión de lidocaína, ven la punción y el wiring súper selectivo, todo ecoguiado. Guía metálica del introductor 6 French, corto, 5.000 unidades de heparina, angiografía con CO2, aunque a Ferreira no le gusta, esta fue la que hicimos. Oclusión de poplitea a nivel de P2, P3, oclusión del origen de tibial anterior, de tibial posterior y permeabilidad de tronco y interósea, con muy mal flujo al pie. En este caso, para no discutir con Mariano, la angiografía del pie la hice con yodo. Crossing con catéter 4F y guía 018, relativamente fácil, confirmando que el CAP proximal no era muy duro. Entramos en tibial anterior, no es nuestro target, entramos y recuperamos luz de tronco interósea, entramos en tibial posterior, ven el grado de calcificación de tibial posterior, hacemos crossing endoluminal hasta los 2/3 distales de pierna, seguimos subintimal en un brevísimo segmento con recuperación de la luz prácticamente dopo pocos centímetros y recuperamos plantar lateral. Paciente nuevamente para considerar ya amputado, ahí vamos a ver nuevamente el pie con una transmeta ulcerada, con lo cual no bastaba recanalizar poplitea, por lo menos en mi opinión, y es por eso que decidimos también potenciar el círculo distal. Vemos la plantar lateral extremadamente calcificada, guía 018, angioplastia de 2.5 de arco y de plantar lateral para pasar sucesivamente a angioplastia de 3 milímetros de tibial posterior. Vamos a hacer con los balones, con el balón de 3 milímetros de tibial posterior, vamos a hacer también una predilatación de poplitea. Sucesivamente hacemos una dilatación de poplitea a 4 milímetros para nuevamente estimular la discusión sobre cuánto sea importante la decisión step by step. Acá no empezamos pensando en poner un stent, lo que empezamos sí fue pensando de recanalizar los vasos, de preparar los vasos, predilatación a 3, dilatación a 4, primer control post dilatación a 4, y lo que nos encontramos es esto, disección con probable trombo sobre la parte externa de la disección, muy mal lumen gain, pero muy malo, con lo cual para no correr riesgos de embolia ni de ningún tipo decidimos automáticamente bajar con un 6 por 150 Evolution Pro. Vamos a poner el stent desde prácticamente la bifurcación entre tibial anterior y P3, tibial anterior y tronco, hacia P2. El stent es un poco más largo de lo que era la lesión originaria. En general en poplitea, actualmente yo he cambiado un poco la estrategia. Años atrás, y este caso tiene ya sus años, debe tener 4 o 5 años, en general, tendencialmente años atrás se decía, si estentás poplitea, estentala toda. Hoy en realidad no pienso más así. Pero bueno, ahí está, nuestro stent postdilatado a 5, nos había quedado una zona relativamente comprimida. Hacemos el primer control, stent perfecto. Van a ver que nos queda todavía una estenosis residual de tronco. Hicimos un luminor 4 milímetros en el tronco, 3 minutos de angioplastia y controles definitivos. Y es fundamental cuando hablamos de stenting de poplitea y de performance aguda de un stent en poplitea, además de hacer los controles con la pierna extendida, de hacer los controles en flexión. Este es nuestro resultado inicial de la poplitea, de los troncos proximales y de los troncos distales y de pie. Van a ver que en algún momento se creó una conexión con el vasa vasorum y había un retorno venoso precoz, pero teníamos muy buen flujo. Quitamos guía, primer control de poplitea sin guía, genial, perfecto, súper buen washout, rápido. Segundo control prácticamente en flexión a 90 grados. ¿Y por qué es importante? Y
y por qué años atrás se decía de si estentamos la poplitea, estentarla toda, porque el stent cambia el posicionamiento de las curvas. Actualmente no me preocupa tanto, sé que el stent cambia el posicionamiento de las curvas, es importante testear el stent en la zona de curvas y ver que el stent no colapsa, que el stent no se comprime. Entonces, a según del tipo de lesiones, que en general, lo que decía Guillermo esta mañana, las oclusiones largas, el tipo de crossing subintimal, las calcificaciones que nos pueden dar el Active Recoil o si tenemos una pobre resultado de la preparación del vaso, como fue en este caso, una disección, pobre lumen gain, podemos llegar a necesitar stent. Entonces, ¿cuál stent? Porque hasta hace algunos años se decía, bueno, sí, si hay que poner stent en poplitea, mimético. Bueno, actualmente no estamos del todo de acuerdo con eso porque tenemos el subgrupo o el subanálisis de Evolution Pro en la zona de flexión. Pero ¿por qué podríamos usar Evolution Pro? Y estas son dos diapositivas que me pasó Claudio Sigalini esta mañana, que se las vi ayer. La investigación, la búsqueda de esto la hizo Claudio, a razón de la verdad. Y me sorprendió mucho cuando las vi ayer, antes de ayer, en Rosario, porque Evolution Pro puede ir bien en poplitea y sobre todo va mejor que todos los otros stent. Y ahí están. Evolution Pro tiene mejor resistencia a la corrosión y menor fracción de inclusiones reportadas. ¿Qué significa esto? A mí cuando Claudio lo dijo dije, está hablando en chino este. Bueno, habla de la calidad del nitinol con el cual se construye. El nitinol es una fusión de dos metales, níquel y titanio, y las inclusiones, para los pobres ignorantes como yo, son impurezas del material. Y Vascular parece que toma muy a corazón la calidad de los materiales y usa nitinol de altísima calidad con bajísimas inclusiones, con muy pocas impurezas, lo que hace sí que el material tenga mejor resistencia a la corrosión una vez implantado y por la menor fracción de inclusiones, y asimismo estas inclusiones, nuevamente en comparación a los demás, hacen que el material sea mucho más elástico y tenga mucha menor fragilidad. Con lo cual, claro, ¿cómo es posible que antes se nos rompían todos y ahora Evolution Pro no se nos rompe? Porque Evolution Pro tiene mucha mejor calidad de la materia prima. En particular, el subanálisis que les voy a mostrar de poplitea P1, P2 y P3, 116 stents, con estos resultados. Primary patency a 24 meses del 81.2%, que para ser específico de zona de flexión es altísimo a 2 años. Datos clínicos de sobrevivencia libre de reintervención del 91.2% a 12 meses y del 71.7% a 24 meses. Significa que cada 100 pacientes, cada 100 pacientes tratados con Evolution Pro, 70 pacientes a 2 años estuvieron libres de reintervención a nivel popliteo, que es altísimo, actualmente altísimo. Les voy a mostrar otro caso. Este es un caso menos tengo peor imágenes, calidad de imágenes, porque bueno, es un caso que hice durante un workshop Vascular en Hungría. En práctica de esto se trata, oclusión nuevamente de P3, un poco más extremo, no tenemos nada de bifurcación de tibiales. El crossing de este caso fue relativamente fácil. Pasamos una guía que terminó en tibial anterior y una guía que terminó en el tronco y empezamos a renegar con la bifurcación. Para mí, en el tratamiento endovascular de miembros inferiores, después del tratamiento de vasos de pie, esta es la situación más compleja y más difícil, la reconstrucción de las bifurcaciones. Dilatamos para un lado y shifta la placa para el otro. Dilatamos para el otro y shifta para el uno, con lo cual no terminábamos de meterlo en orden. Tomamos la decisión que fue de poner un Evolution Pro de 6 milímetros, 6 milímetros en poplitea P2, P3 y reconstruir la bifurcación con 2 Angiolite de 3 en forma de culot. Pusimos el primer stent en tibial anterior, volvimos a pasar la guía en tronco e hicimos una reconstrucción que terminó de esta manera. Este caso
Para mí no es frecuente hacer este tipo de reconstrucciones, para mí extremadamente complejo, lo muestro para tratar de transmitir cuánto creo en este tipo de reconstrucción y en el uso de este tipo de dispositivos. Lamentablemente no tengo la flexión que fue hecha ese día, pero no la tengo, no me la mandaron. En conclusiones, entonces, la zona de flexión actualmente no representa más una limitación para el uso de stent. Por supuesto, dependiendo del tipo de lesiones, el grado de calcificación, la estrategia de crossing, tenemos disponibles no solo stent miméticos hoy en día, y claramente los resultados de Evolution Pro son súper prometentes, incluyendo todo tipo de lesiones, lesiones largas, moderadas o severamente calcificadas, con una performance excelente, específicamente en área de flexión. Muchas gracias. Es un paciente que debuta con una isquemia aguda en el escenario de un paciente con enfermedad crónica. Paciente que cursa con dolor, frialdad, cianosis en miembro inferior izquierdo, tiene antecedente de hipertensión, diabetes, dislipidemia e hipotiroidismo. Al examen físico, aparte de cursar con los signos de isquemia, también se le palpa una masa pulsátil a nivel abdominal, lo cual nos hace pensar en un aneurisma de la aorta abdominal. Los estudios iniciales, un dúplex de miembros inferiores, muestra que tiene enfermedad aterosclerótica, tiene enfermedad aterosclerótica a nivel del eje femoropopliteo, de los vasos infrageniculares, y a su vez tiene una trombosis de la arteria femoral común izquierda y de la arteria femoral superficial en la parte proximal. También tiene en el Doppler hallazgos sugestivos de que hay una oclusión mucho más proximal a nivel de la ilíaca externa. Acá vemos la tomografía, esto lo hacemos siempre antes de hacer un estudio invasivo y sobre todo en este caso porque pues, el paciente clínicamente tenía una masa pulsátil. Ahí podemos ver en el corte axial un aneurisma infrarrenal grande de 6 por 6 centímetros con trombo mural, posiblemente la causa de la trombosis del segmento ilíaco y de la femoral común del lado izquierdo. El otro es el corte coronal, ahí podemos ver claramente el aneurisma, un segundito, y la oclusión del segmento ilíaco y de la femoral común y la ilíaca. Entonces hacemos una evaluación prequirúrgica pensando en resolver tanto el aneurisma de aorta abdominal, darle manejo a la isquemia pues así procedemos a hacer un estudio con un eco transtorácico a ver si tiene otra causa sugestiva de embolismo y nos encontramos con un paciente que tiene enfermedad coronaria con una fracción de eyección del 35 de su ventrículo izquierdo, hallazgos también sugestivos de enfermedad coronaria, lo cual se corrobora con un cateterismo coronario, el cual no es susceptible de dar manejo por vía percutánea. Lo enfoca en primera instancia, lo enfoca el grupo de cirugía cardiovascular, hace una revascularización exitosa abierta sin bomba. A los 4 días entra el grupo de cirugía vascular a hacer un manejo híbrido. Hacemos un abordaje abierto en la femoral izquierda para hacer la endarterectomía de la femoral común porque tenía bastante placa, hacer la tromboembolectomía mecánica al segmento iliofemoral y a su vez corregir el aneurisma de aorta abdominal. Por último, pues hacer el cierre de este abordaje con una profundoplastia y colocar un parche de pericardio en la arteria femoral común izquierda. Pasados 72 horas, en el control posoperatorio, nos encontramos que el paciente debuta con un pseudoaneurisma de la arteria femoral izquierda, un paciente con dolor y en la tomografía se ve que es un pseudoaneurisma y decimos pasarlo nuevamente a cirugía y hacerle una corrección abierta a ese pseudoaneurisma. Pasado ya se da el ingreso al paciente, a los 4 meses del posoperatorio reingresa el paciente con una masa pulsátil, con un sangrado activo por una discedencia de su herida quirúrgica, lo llevamos a cirugía abierta, hacemos un control vascular y le colocamos un parche con un segmento de safena. Se considera que puede estar cursando con un proceso infeccioso, causa del blowout en ese momento, y en
un control a los 6 meses, a pesar de que se hizo esta corrección abierta, vuelve nuevamente el paciente con un nuevo pseudoneurisma y nuevamente sangrando. Es cuando decidimos, por lo cruento y lo inflamado que está a nivel ilíaco, a nivel femoral, perdón, considerar el manejo endovascular de este segmento a nivel de la femoral común. Unas imágenes de todo lo que les comenté, tanto de la corrección del aneurisma, esto lo hicimos con la plataforma de Terumo. Ahí podemos ver el despliegue de la endoprótesis. El segmento ocluido de la ilíaca y la femoral común. En su momento este es el TAC donde podemos ver y corroborar que se corrige el aneurisma sin fugas, pero encontramos el pseudoneurismo de la arteria femoral común izquierda. Permeabilidad del segmento ilíaco y, como se pueden dar cuenta, ahí en el área femoral encontramos el pseudoneurisma importante. Ya esta es la angiografía del pseudoneurisma, ahí se ve claramente. Y decimos este abordaje porque ya eran 2 abordajes abiertos en esa área ya cruenta, muy inflamada, difícil de abordar, y decidimos colocar un iCover tratando de cerrar ese pseudoneurisma, el cual fue exitoso. Y por el momento, pues es un paciente que no ha tenido nuevo sangrado, cicatrizó bien su herida quirúrgica, el miembro inferior está perfundido porque eso era de las otras consideraciones, no tenía buen flujo de salida, el único vaso que le estaba salvando la pierna era la femoral profunda y no la queríamos pues tocar. Y actualmente el paciente pues viene evolucionando muy bien, por lo menos no ha reconsultado. Muchas gracias. Perdón. Ahí está, mi nombre es Leandro Barreras Molinelli, bueno, yo trabajo en Sanatorio Nosti y Rafaela Santa Fe. Quería agradecerles primero que todo, obviamente, a la empresa iVascular por la posibilidad de haber venido acá a Bariloche, un lugar impresionante, una jornada científica muy buena, NetSur, obviamente. Felicitar a todos los colegas que han presentado, porque la verdad es que todos los casos han sido muy buenos, y al comité científico también, porque las devoluciones han sido muy importantes para nosotros. Esta es una paciente de 73 años, diabética hipertensa. Debutó directamente con un dolor en reposo, cianosis del primer dedo, no mejoró nunca con tratamiento médico, me la derivan. Ya la estudiamos, marzo de 2022, vemos esta oclusión en el sector femoral superficial distal. Vamos directamente, ya vamos con la imagen de la angioplastia, pasamos guía, no hicimos todos los pasos, no muestro todos los pasos, pero pasamos la guía, recanalizamos. Dilatación con balón, vamos a volver otra vez la imagen. Vemos una imagen de disección que sinceramente no me quedaba conforme, una disección daba la impresión de espiralada. Así que se decidió en ese sector colocación de stent. Ahí está es un evolution. En este caso la mujer, una contextura física muy pequeña, una evolution de 5/80 o 5%, no lo recuerdo bien. Sí, de 100 debe ser ese. El resultado que es angiográfico de marzo de ese año, de marzo del 2022, quedó permeable el stent, no se vio el anterior, no sé por qué. Pero bueno, el stent quedó permeable, con flujo continuo a través de arteria pedia, y esto ya es la angiografía a nivel del pie. La paciente mejora clínicamente, se recupera rápido, a las 24 horas se va de alta. Se la controla, eso fue en marzo del 2022, en diciembre del 2022 concurre a la consulta, Doppler, velocimetrías conservadas, paciente clínicamente estable, se cita control al próximo año, control con cardiología y demás. En junio de 2023, o sea 15 meses después del primer procedimiento, la paciente regresa con los mismos síntomas, dolor en reposo, cianosis del primer dedo, ya acá se estudia, ya vamos directamente al tratamiento en este caso. Hicimos una punción anterógrada, ahí ya vemos que está un poco sobrepeso, el introductor un poco doblado lo tenía. Y vemos una estenosis previa al stent y una estenosis intra-stent
y bueno, el flujo de salida continúa siendo a través de tibial anterior. En este caso, la verdad, no sé qué hubiesen elegido, yo vi estenosis intra-stent, una lesión nueva, creo que es un lindo caso para hacer aterectomía, para hacer remoción de la placa. Ahí empezamos ya en este caso, aterectomía rotacional, en este caso es el Jetstream. Bueno, eso es lo que hablamos, pareciera que no lo maneja el demonio porque vea, esa es la velocidad real que hay que ir, digamos, la real, no lo voy a pasar todo porque si no sería sumamente aburrido, porque cuchilla cerrada, cuchilla abierta, pero esa es la velocidad. Yo la verdad no me parecía tener la necesidad sí o sí de usar filtro, lo hice sin filtro. Sí, balón farmacológico, fármaco activo, en junio 2023. Resultado permeable, bien, en el mismo sector tratado. Final de 2023, volvemos a controlar. La paciente estable, sin dolor, no claudica, Doppler con velocimetrías conservadas. Perfecto. 2024 se cita nuevamente control, estenosis carótida asintomática, en ese momento se decidió angioplastia carótida. Cabe remarcar que es una paciente que nunca aceptó tratamiento quirúrgico, siempre dijo, tuvo buena experiencia con la parte endovascular, quiso hacerse la carótida endovascular. Angioplastia carotidia, volvemos a repetir, aprovechamos la internación, hacemos el ecodoppler, velocimetría conservada, paciente asintomática desde el punto de vista vascular en miembro inferior. 20-25 mayo, ahora hace poco, relativamente poco, comienzan a claudicar, le damos tratamiento médico, no mejora. 3 años después el implante primario, o sea, el implante primario del stent fue en marzo del 2022, 23 meses post aterectomía, junio del 2023, la estudiamos nuevamente por la progresión de los síntomas. Ahí vamos a ver. El sector femoral superficial estaba bien y esto es progresión de la enfermedad. Encontramos enfermedad en un sector donde previamente no lo teníamos. Tenemos una estenosis prácticamente suboclusiva en la arteria poplitea en el segmento P2 y una bastante crítica en el segmento P1. En este caso, dilatación con balón, predilatación, balón farmacológico, angiografía y ese fue el resultado. Y una foto en la angiografía en flexión donde hay una pequeña imagen sospechosa ahí en poplita distal en P3 que la realidad, esto la traté el martes, esta semana. La verdad, soy sincero, no tenía un evolution ahí para ponerle, creo que si hubiese tenido el evolution lo hubiese colocado, no tenía un stent fármaco activo, pero no tenía un stent para flexión. Y decidí tratarla así, pero la paciente se fue con pulso. El resultado final a nivel del pie, final, entre comillas, porque creo que esto ya fue directamente, ya la segunda intervención fue progresión de la enfermedad, donde no sabemos cuándo vamos a terminar con el paciente. Y el debate es un poco, ¿hubiesen cambiado algo del tratamiento? Hoy con el diario del lunes podemos plantear, hubiésemos empezado con un bypass. Yo realmente soy cirujano, creo que no lo hubiese operado de entrada. Es una lesión totalmente angioplastiable por TASC, la indicación es endovascular. ¿Hubiesen colocado el stent en la arteria poplitea? Sí. Sinceramente no lo coloqué porque no lo tenía disponible en ese momento, pero yo creo que era una paciente para colocación de stent. Creo que va a reingresar al servicio en poco tiempo, digamos. De otro lado, si no tenemos un stent dedicado para poner, sí, mejor evitarlo. Sí. Cuando reingresa le pones algo bueno respecto a ponerle algo que después a lo mejor se fractura y queda más joven. Tal cual, exactamente. Sí, realmente fue el razonamiento mío, pero creo... Y la otra cosa es la importancia, fíjense, en la angiografía en antero-posterior esa lesión no se ve, pero sí se ve cuando hacemos la angiografía, cuando hacemos la proyección lateral con la arteria, digamos, con la rodilla flexionada, aparece esa lesión. Pero antes no la habíamos visto, digamos. Eso también... A ver, yo creo que cuando colocamos el stent del Evolution, obviamente hacemos la imagen en flexión y demás. Después ese stent está... el estrés que se somete al stent, nosotros lo podemos mostrar en una imagen estática o dinámica, digamos, pero una flexión. Después pensamos que cada vez que se levanta, cada vez que se para, cada vez que se siente que hace un paso, tenemos el movimiento de estrés. Entonces, todos los ciclos que tolera ese stent, digamos, tiene que ser un stent completamente diseñado para zona de flexión, digamos.
Y la conclusión del caso es que muchas veces, digamos, yo creo que el resultado del estudio es muy bueno. Yo en este estudio enrolé 16 pacientes, el cual es un número bastante importante, prácticamente el 10%, y realmente los resultados de mi práctica diaria se condicen muchísimo con los resultados del estudio. Acá vemos que la permeabilidad primaria fue de 15 meses, digamos. Entonces, la verdad realmente es buena y lo pudimos tratar nuevamente con endovascular por un procedimiento de no alta complejidad o relativamente alta complejidad, o una aterectomía, y después volvimos a otro nuevo procedimiento, un segundo procedimiento, pero la paciente hoy, digamos, continúa, digamos, clínicamente estable y con muy buena evolución. No sé si alguien hubiese planteado de alguna otra manera el tratamiento, hubiese hecho algo distinto. ¿Quieren hacer votación? La pregunta. La pregunta es, bueno, yo creo que ya la contestamos un poco. La pregunta es, en Poplitea, ¿hubiesen puesto stent con esa imagen? Si quieren la volvemos a poner. ¿Quién sí, quién no? Esa. Ahí P3, está en la imagen de sustracción, ahí P3. Uno sí. No puedo decir cómo evolucionó porque fue el martes, o sea que se puede estar tapando en este momento, que no lo sé. Seguramente. Seguramente. Ya me estaría el teléfono, me estarían matando, digamos. Qué mala onda. Hay un estudio hecho hace muchos años sobre la cantidad de ciclos por minuto. La cantidad de ciclos que tiene que aguantar un stent como para, digamos, para ser aceptado en el segmento femoropopliteo, ¿no? Y son 3 millones de ciclos. Y hasta la fecha hay un solo stent. Digo, hoy hay más stent, ya llevas unos años este trabajo. Fue SmartFlex. El único que no está más en el mercado disponible. Lo retiraron, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué lo retiraron? No. Porque se rompía. Mira vos. Todo va cambiando, ¿no? Alguien que no lo ponga, que diga por qué no. Mariano. Primero le hago un IBUS. Sí, no lo tengo disponible. Es una buena respuesta. No, pero es cierto. A ver. Estoy explicando. Y si veo una lesión, primero un balón con droga y luego IBUS. Si no queda otra, bueno. Vos sabés que yo no sé si eso definitivamente hubiese quedado bien solo con stent sin una previa aterectomía direccional. Las placas, sobre todo en P2, ¿no? Son excéntricas. Yo no sé qué tan bien solo con... Es un pensamiento en voz alta, ¿no? Digo. Pero voten, háganse cargo. ¿Con qué tipo de medicación dejan a este paciente? Este paciente, bien. Si bien son pacientes, ella estaba con doble antiagregación, no estaba con rivaroxaban por una cuestión de costos. Son pacientes del sistema, no sé dónde venía la pregunta, perdón, estoy mirando, pero... Perdón, no te veo. Son pacientes para nosotros con jubilación mínima, digamos. Realmente, digamos, para nosotros hoy el rivaroxaban es caro para un paciente con esta cobertura, digamos, está con doble antiagregación, prasugrel, aspirina. Pero creo que sí, realmente la indicación, rivaroxaban 2.5 cada 12 y aspirina, sí. 77 años con todos los factores que ustedes conocen, diabetes, hipertensión, tabaquismo prolongado, y él ya se había sometido a CERAP hace un año, pero persistía con dolor y lesiones isquémicas. Este va a ser un gran debate en cuanto a por qué continuarlo. Creemos que de alguna forma siempre el permitir la salida distal nos va a ayudar bastante, entonces decidimos continuarlo. Aparte, el paciente tenía 0.3 del lado derecho y 0.6 del lado izquierdo con disminución de flujos distales. Hicimos el estudio que ustedes conocen bien, la tomografía y el ultrasonido, confirmamos muy bien que podíamos tener el abordaje femoral y primero empezamos del lado derecho. Ese es el primer estudio de forma anterógrada del lado derecho. Hicimos el disparo y teníamos estas lesiones en el territorio del Hunter y en el territorio de la poplitea. Y afortunadamente teníamos vasos de salida con una buena irrigación hacia el pie. Entonces se decidió, igual que todos ustedes lo manejan, para cruzar la lesión con la guía, con un catéter de soporte, y hicimos la primera plastía en el segmento de la poplitea con este balón Oceanus, que bueno, esas son las características que demuestra el balón. Es un balón con unas características de poder pasar las lesiones de forma práctica, ser muy accesible con el vaso, evitar lesiones.
Y una vez que reparamos la lesión poplitea, veíamos que teníamos cierto grado de recoil, cierto grado de lesión permanente ahí en el territorio popliteo femoral, por lo cual decidimos colocar un stem. Antes de ver lo del stem, una vez que está colocado, veíamos que los marcadores radiopacos en el segmento del Hunter estaban cerrados. Entonces decidimos colocar un balón, y eso es lo importante que se ve en la imagen, cómo fue ligeramente abriendo el balón, la parte proximal del stem, la fue dilatando, eso fue muy complaciente con el vaso, sin lastimarlo, de alguna forma se mantiene la figura del balón junto con el stem, y vean cómo se abrieron los marcadores, y en el disparo de control se observó un buen paso de salida. Y a nivel popliteo se obtuvo este resultado. Este balón ustedes lo conocen bien, solo quiero hablar tres cosas muy rápidas, que es un balón que tiene un desinflado muy rápido, eso le ayuda bastante en sus herramientas que ustedes usan diario, tiene doble luz, y lo más importante es esta punta cónica traumática, que les permite pasar lesiones críticas sin estar batallando. Esos son los beneficios que puede contener este balón para su uso diario, ¿no? Ese es el resultado de la imagen femoral inicial, al final, igual del territorio popliteo. Y bueno, como lo hace el maestro Palena, el Stem Evolution Pro, vemos el disparo, ¿no? Esto es un maestrazo que nos enseñó esto. Tuvimos la oportunidad de que estuviera en México con nosotros. Y del lado izquierdo, igual, el disparo anterógrado, la lesión oclusiva en el territorio del Hunter, algo de flujo distal, que de alguna forma llegaba hasta el territorio del pie, el cruce de las lesiones. A lo mejor fui resumiendo para alcanzar el tiempo, se hizo la plastilla con el balón, vemos cómo de alguna forma rectificó muy bien el vaso, le permitió un flujo de salida, y un poquito más proximal, igual. El balón, la pregunta va a ser, ¿por qué no medicado? No contamos en ese momento, pero bueno, se ve la imagen como donde están los sitios de lesión, el balón es muy complaciente, va poco a poco, va dilatando, deja los sitios de oclusión hasta el final, y de alguna forma le permite esta figura de control. Este es el resultado, una vez colocado el stem. Una de las grandes desventajas de este stem es que ustedes lo van a observar muy bien, sus marcas radiopacas, es donde termina, donde finaliza, y tienen esas características. Van a tener 3 marcas radiopacas, yo sé que muchos de ustedes lo manejan, a lo mejor para los que no lo han usado, una proximal, una distal, lástima que no puedo señalar, y una a la mitad de tusteno. La ventaja de este stem, que los que no han tenido mucha oportunidad, es que está montado en la vaina, está montado el stem, y una vez que se va retirando la vaina va a liberarse. Entonces no tiene las opciones de otros stem que puede brincar o que hay que estarle jugando hacia adelante o hacia atrás para irlo acomodando. Prácticamente como ha sido cortado por láser, donde ustedes lo pongan va a liberarse. Vamos a ver la imagen de en medio. Se mueve un poquito, es con un control road mapping, pero vean, hay un poquito de movimiento hacia atrás. La segunda marca es donde se va a liberar y es exactamente donde está liberando. Se reposicionó porque se quería preservar la rama y pues como de alguna forma nada más desmonta la camisa, el stem va a quedar donde ustedes deseen. Creo que se vuelve a reiniciar para volverlo a ver. Una vez está el ejercicio en la imagen de medio, cómo se está retirando la camisa o se va liberando el stem. Ahí hubo un error, pues se movió tantito, pero exactamente donde ustedes lo deseen, ahí va a quedar. Y la segunda imagen que ustedes tienen a su mano izquierda, es ya nada más lo corté, ya, porque el acercamiento no me iba a permitir, pero para que vean cómo igual, de forma a nivel de la salida, donde sale, donde tiene la marca de tungsteno, ahí va a quedar. Bueno, pues se cubre con todas las necesidades de sus equipos que todos ustedes tienen, la visibilidad, el control fácil y un stem flexible con resistencia. Cómo se puede apreciar muy bien y cómo va el resultado. Igual con el control, con la pierna flexionada. Y bueno, viene la versión del Oceanus 14 para el territorio distal. Lo que faltaba del territorio distal se hizo con el número 14.
me fui muy rápido para alcanzar el tiempo. Y bueno, más o menos comparte las condiciones del 35, la flexibilidad, son marcas reopacas, esa posición que tiene para evitar pasar lesiones oclusivas. Y bueno, ese es el grupo de médicos que viene de México y gracias a todos.